tengo nada para ofrecer, nada, absolutamente nada, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado, una y otra vez. Aleluya. Y no hay nada que me enamore más, no hay nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino a ti, Señor. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante, digno, 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 digno. Solo ante ti yo me inclino. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. 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 Con amor eterno Dios nos ha amado. Gloria a Dios. Tú eres fiel. Aleluya. Aleluya. ¿Cuánto alaban al Señor, hermano? ¿Cuánto alaban al Señor? Gloria a Dios. Estamos en un tiempo de adoración, tiempo de alabanza. Dios ha permitido muchas cosas. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gaje del oficio. Gloria a Dios. Gracias. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Vamos a orar, hermano. Vamos a entrar en un tiempo de la palabra. Dios nos ha permitido una preciosa palabra, pero vamos a orar primero. Vamos a buscar la dirección del Señor. Este tiempo de alabanza ha sido bueno. ¿Cuántos lo creen así, hermano? Dios nos ha dado un tiempo para adorarle con cánticos, coros, himnos. Aleluya, Dios ha sido bueno. Padre amado, en el nombre de Jesús, oh Señor, en este día te adoramos, te glorificamos, exaltamos tu gloria, Señor. Es un tiempo de Dios,
Padre amado, gracias porque tu Espíritu Santo se hace sentir. Dios está en medio de este lugar. Y sabemos que cuando tú estás presente, podemos decir, es el Señor que nos visita. Dios mío, gracias por la visitación. Gracias por el poder de tu Espíritu Santo. Y gracias porque nos permite, oh Dios, reunirnos en este día, Dios mío, para elevar cánticos, elevarte agradecimiento. Dios mío, presentarte, oh Dios, todo lo que sale de nuestro corazón. Y yo te ruego, Dios mío, que bendigas a través también de esta preciosa palabra. En el nombre de Jesús. Estamos delante de tu presencia, pero sabemos que tú estás presente en este lugar. Y yo te ruego, oh Señor, que la presencia de tu Espíritu Santo, oh Dios, se siga moviendo en todos estos días. A pesar de todo lo que está pasando en el mundo entero, Dios mío, la iglesia está cobrando fuerza a través de tu Espíritu Santo. Y ahora, Señor, permite que tu palabra corra y sea glorificada. Tu palabra es espíritu y es vida. Y permite, Señor, oh Dios, que nos gocemos. Oh Dios, que tu Espíritu Santo, oh Dios, lleve esta palabra donde la tiene que llevar. Padre Santo, para aquellos hermanos que de una manera u otra están a distancia, yo te ruego que los bendiga. A los hermanos también de esta nación, bendícelos. Padre Santo, a los que están en otra nación, bendícelos. Oh Dios, a los que están, Dios mío, a larga distancia, bendícelos. En el nombre de Jesús. Y ahora, Padre, glorifica tu santo nombre en medio de esta santa reunión. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos al libro de San Juan, capítulo 21. Aleluya. Después vamos a seguir retomando la historia. Mantenga la Biblia abierta porque vamos hoy a hablar sobre el tema ciñe tu vestido de santidad. Repito, ciñe tu vestido de santidad. Gloria al Señor. Cuando hablamos de ceñir, estamos hablando de ajustar, de apretar, de amoldar. ¿A cuánto le gustan los vestidos, hermano? Gloria al Señor. A veces Dios nos permite un vestido a usted y a mí, físicamente hablando, externamente hablando. Y cuando usted tiene un vestido, usted quiere que el vestido esté entallado, ¿verdad? Esté amoldado. Así que en el día de hoy vamos a hablar sobre un vestido espiritual, ¿verdad? Pero vamos a leer la palabra del Señor. Libro de San Juan, capítulo 21. Gloria a Dios. Vamos a leer del 1 al 7. 1 al 7. Dice así: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces se echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús
amaba, dijo a Pedro: es el Señor, Pedro, es el Señor, Simón Pedro. Cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a entrar en esta historia. Una historia bien conmovedora, una historia gloriosa, una historia donde Jesús se presenta. Y cuando Jesús se presenta, hermano, hay que volver a ponerse la ropa espiritual. Porque a veces se nos olvida la ropa espiritual. Y la ropa espiritual es muy importante. Y cuando hablamos de ropa espiritual, esa ropa espiritual no se compra en ningún almacén. No se compra en ningún lugar. Esa ropa espiritual tú la obtienes el día que recibiste a Jesús en tu corazón. El Señor, a través de su Espíritu Santo, te puso una ropa. Una ropa que no puede ser destruida, pero sí se puede manchar. Y esa ropa espiritual a veces se oscurece, se mancha, pero necesita ser limpia con la sangre del Cordero. Qué preciosa palabra. Vamos a ver algunos rasgos aquí. Vamos a empezar este capítulo. Esto va hasta el 14, hasta el versículo 14. Vamos a ver esta historia y vamos a ir detallando algunas cosas. Dice la palabra que Jesús se manifestó otra vez, o se dio a conocer después que resucitó. Nótese algo bien importante: el Señor resucitó y lo primero que hace es ir a buscar a los suyos. Cuando Él resucita, Él no va al templo, Él no va a ninguna casa común y corriente. Él resucita y se aparece a María Magdalena, se aparece a los hermanos que iban camino a Emaús, se aparece a 10 de sus discípulos que estaban reunidos, se va apareciendo paulatinamente en el área de Jerusalén. Pero ya el Señor había dado un mandato de que Él iba a ir adelante a Galilea. Ya Él no se iba a quedar en Jerusalén. De Jerusalén a Galilea es bien distante. Muchos de estos discípulos eran oriundos de la orilla del mar de Galilea, o mar de Cineret, o el mar de Tiberias, que al fin y al cabo no era un mar, era un lago, era un lugar de agua dulce. Yo nunca he estado allá, pero ese lugar habla de que es un lago, pero es como un mar de grande. Y dice la palabra que el Señor ya había dicho que Él se iba a aparecer allá. Los discípulos, dirigidos por Pedro, se fueron para ese lugar. De acá de Jerusalén a Galilea está bastante lejos. Ahí da a entender como que se fueron de una vez y llegaron. No, hermano, eso está lejos, hermano. Se tomaron un tiempo. Pero dice la palabra que el Señor se le manifiesta a ellos en el mar de Tiberias. Tiberias porque ese era un nombre romano de un hombre de Roma que dirigió Roma. Tiberio, ¿alguien se acuerda de Tiberio? Bajo ese dominio de Tiberio, ese mar se le llamó mar de Tiberias porque ellos dominaron esa área, dominaron Cafarnaúm, todas esas áreas. Pero dice la palabra que el Señor iba para allá y se iba a aparecer allá. Póngale el nombre que quiera ponerle: mar de Tiberia, mar de Cineret, mar de Galilea, o el lugar donde el Señor le gustaba estar. Nótese algo bien importante: 7 de los discípulos del Señor eran pescadores.
Eran gente del pueblo, gente que no sabían casi tratar cosas de escritura y esto, pero eran gente sencillas. El Señor siempre quiso tratar con gente de diferente estrato social. Él no hizo acepción de personas, por eso que Él podía tratar con todo el mundo. Pero en este caso, Él se iba para el mar de Tiberia. Gloria al Señor. Pero dice la palabra que estaba Pedro, y con él estaban otros discípulos. Estaba Tomás, el incrédulo. Tomás, el que decía que yo tengo que poner la mano en las heridas del Señor. Ahí estaba Tomás. Y ya Tomás había visto al Señor. En ese momento ya Tomás había visto al Señor. Estaba también Natanael, el de Caná de Galilea, ¿verdad? Estaban también los hijos de Zebedeo. ¿Quién eran los hijos de Zebedeo? Juan, el discípulo amado, y Santiago o Jacobo. Eran los hijos de Zebedeo. Y estaban otros discípulos más. Quiere decir que habían 7 discípulos ahí, dirigidos por Pedro. Pedro dijo, voy a pescar, y ellos dijeron, nosotros vamos contigo. Gloria al Señor. Cuando Pedro toma esta decisión era porque Pedro era pescador. El oficio de Pedro, él era pescador. Nótese algo bien importante, perdió el norte, ahí Pedro. Ya el Señor había resucitado. Ahí Pedro se le olvidó a Jesucristo que había resucitado. Y los otros discípulos se olvidaron de Jesucristo. Se iban a pescar. Ellos dejaron atrás Jerusalén. Se les olvidó que el Señor se iba a aparecer en Galilea. Muchos de nosotros nos pasa igual. Somos el típico Pedro. A veces el Señor ha hecho la obra, pero se nos olvida y nos vamos a otra cosa. ¿Cuántos alaban al Señor? Y no es que es malo, no era malo pescar, sino que Pedro se le estaba yendo la onda. Porque él era el líder. En ese momento era como si fuera un pastor. Pedro era el hombre que dirigía a esos discípulos después de Jesús. Pedro era un típico de la iglesia. Era un hombre testarudo. ¿Cuándo alaban al Señor? Pedro era un hombre agresivo, rústico. A veces era grosero. Gloria al Señor. No, sí, Pedro era una persona de acá. Y no era porque era de pueblo va a ser grosero, no. Hay gente de pueblo pero son muy decentes. ¿Cuántos alaban al Señor? A veces hay gente más grosera en Alcurnia. ¿Es así o no es así, hermano? Pero Pedro aquí está simbolizando como la iglesia, ¿verdad? Era un hombre también que en un momento dado fue cobarde. Negó al Señor. Fue un hombre querelloso también, le gustaba pegar querella. Pedro tenía lo suyo. Pedro era bien impulsivo. Así también en la iglesia, cuando alaban al Señor. Nosotros como iglesia somos así. Yo no sé por qué usted está calladito, hermano. Yo digo amén, porque a veces se nos salen todas estas cosas. Y no es porque se nos quieren salir, sino que es la carne. A veces hay momentos que la carne domina. Cuando nos enojamos, la carne está dominando, pero la Biblia dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. La carne está ahí, hermano. Pedro, dirigido, ¿verdad?, por ese deseo de volver al oficio. ¿Cuántas veces usted y yo no nos sentimos tentados para volver al oficio, a la profesión? Pero cuando Dios te llama y punto. A veces tú tienes deseo de volver a la profesión, pero cuando Dios te ha llamado para ser cabeza y no cola. Y la iglesia es cabeza, no es cola. El pueblo del Señor, Dios lo ha llamado para, declarar las virtudes del Señor.
No es cualquier pueblo, aleluya. Y en este mes que estamos hablando de la familia, esto suena muy familiar. Jesús se había hecho de una familia. Jesús se había hecho de discípulos, de amigos, de hermanos. Esta era su gente. Cuando Él resucita, Él busca a esa gente. Es como usted con su familia. Usted sale del trabajo y usted va a buscar su familia. Usted va para su casa. Usted va a otro lugar, pero usted cuando regresa viene donde su familia, porque esa es su familia. ¿Cuántos alaban al Señor? Así es Jesús. Y dice la palabra que Pedro, como líder, se le fue yendo la onda. Empezó a perder el norte. Empezó a perder el móvil principal, que es el Señor. Empezó a perder muchas cosas. Y así mismo los otros discípulos. Porque Pedro era de la persona impulsiva. Y yo me imagino que Pedro tenía una voz como de mando. Porque el Señor se la dio. ¿Cuántos alaban al Señor? Y aquí me llama la atención que aquí se presenta a Pedro con sus dos nombres. Simón y Pedro. Simón Pedro. Gloria al Señor. Pero dice la palabra que ellos se fueron a pescar. Entraron en la pesca toda la noche. Y para algunas personas que conocen ese lugar allá, dice que ese mar da peces día y noche. El mar de Galilea, mar de Tiberia, mar de Cineret, da peces día y noche. Usted tira la cuerda y de una vez saca un pescado. Increíble, es como que estuviéramos en el mar de Panamá. Si usted supiera la abundancia de peces que hay en Panamá, usted tira la cuerda en el Pacífico, usted saca un pescado. Usted tira la cuerda en el Atlántico, usted saca un pescado. Increíble, hermano. Tenemos ese regalo del Señor en Panamá también. Pero allá en Tiberias, allá ellos dice que fueron a pescar y no pescaron nada. ¿Alguien sabe lo que es nada? Nada. Gloria al Señor. Y cuando hablamos de nada, quedaron peor a como habían ido. A lo mejor ellos llevaban sus redes completas, a lo mejor llevaban sus anzuelos, a lo mejor llevaban sus cestas, llevaban todo, iban preparados, una buena embarcación. Porque dice la palabra que ellos tomaron una embarcación y salieron. Y miren lo más interesante, ellos salieron hacia aguas profundas. Y yo quiero que usted vaya viendo esa palabra playa, que me estoy adelantando un poquito. Ya ellos venían de las aguas profundas y ya estaban en la playa. La playa no es el arenal, eso forma parte de la playa. Cuando hablamos de playa, amados hermanos, estamos hablando de las riberas del mar, las orillas del mar. ¿Alguien ha estado en una playa? ¿Alguien sabe a qué yo me refiero? La playa es la orilla, hay agua, pero son de niveles un poco llanos, no son aguas profundas. Y es difícil pescar en aguas llanas. En aguas un poquito bajas no se pesca nada. Aunque usted tenga un buen tramayo, aunque usted tenga una buena red o una atarraya, lo que usted tira difícilmente saca pescado en esa área. Tiene que irse un poquito más. Y dice la palabra que ellos no pescaron nada. Ya en ese momento estaban precarios. Ya en ese momento no tenían nada. Estaban cansados, agotados, con sueño. Se habían trasnochado. Pero dice la palabra
que cuando ya iba amaneciendo, a veces es bueno esperar el nuevo día. Y aquí viene la palabra, aleluya. Después de que ese Pedro había negado al Señor, ¿verdad? Él necesitaba volver al oficio. Necesitaban comer. Y el mar les daba pescado. Ahora Pedro venía derrotado del mar. Los discípulos venían derrotados del mar. Cansados, atribulados, pensando ahora qué vamos a comer. Pero gloria a Dios, hermano. Viene un nuevo amanecer. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Así que cuando Jesús aparece en escena, el Señor siempre aparece como el nuevo día, como el sol de justicia. Aparece iluminando todo. Y el Señor siempre aparece cuando estamos más precarios. El Señor siempre aparece cuando estamos derrotados, atribulados, afligidos. El Señor siempre aparece en los momentos cuando ya no hay nada, que todo se perdió. Es cuando aparece Jesús. Dice la palabra que el Señor aparece en la playa. Jesús se presentó en la playa. No en la arena, en la playa. Cuando habla en la playa, en la orilla, hay agua. En la orilla del mar. Ahí se aparece Jesús. Los discípulos cuando lo ven, ellos venían todavía en la embarcación. Dice la palabra que cuando los discípulos lo ven, no sabían que era Jesús. Yo estoy siguiendo la historia. Y dice que el Señor les hace una pregunta. Ellos lo vieron, pero no sabían que era Jesús. ¿Ustedes creen que ellos no conocían a Jesús? Por eso que cuando perdemos el norte se nos olvida quién es el Señor. Y si ustedes creen que el pastor a veces no ha perdido el norte, sí, hermano. Y a veces se nos olvida quién es el Señor que está al frente de nosotros. A veces se nos olvida que el Señor está visitando. A veces se nos olvida que el Señor está aquí. Estamos metidos con la mente en otras cosas, pero no se ha percatado usted que el Señor está ahí contigo. No te has dado cuenta que el Señor está contigo ahí, aleluya. Y tú no lo ves. Así estaban los discípulos, no lo veían, no sabían quién era el Señor. ¿Cuánto alaban al Señor? Así que ese bote se estaba hundiendo porque habían bastante pescado. 150 y algo de peces, por ahí habla la Biblia, aleluya. Pero dice la palabra que cuando esto se está dando, ya ellos estaban jalando la red. Gloria al Señor. Aquí hay una palabra ahora. Dice que entonces el discípulo amado, ¿quién es el discípulo amado? Juan. Uno de los hijos de Zebedeo, Juan. Dice la palabra que el discípulo a quien Jesús amaba, le dijo a Pedro. Lea esa palabra, que es una palabra poderosa. Dice, es el Señor. Es el Señor, Simón Pedro. Es el Señor, iglesia, que está aquí. Es el Señor, aleluya. Cuando Pedro se dio cuenta que era el Señor, aleluya, algo estaba pasando ahí. Dice la palabra que Pedro se tiró al mar. Pedro estaba desnudo. Nos pasa a nosotros. A veces no nos damos cuenta, dejamos la vestidura real, dejamos la vestidura espiritual a un lado para irnos a otra cosa. Cuando pensamos que ya el Señor no está haciendo nada, es cuando el Señor va a hacer cosas grandiosas. Cuando tú piensas que Dios no hace nada, es cuando Dios va a hacer cosas grandes. Cuando tú piensas que Dios no puede cambiar a tus hijos, es cuando Dios lo va a hacer.
Decía una vez el predicador Billy Graham que cuando él llegó, después de tanto tiempo que Rusia estaba bajo el dominio de los socialistas, de los comunistas, él dice que cuando llegó allá, en su oración, en su biografía, él decía: ¿será que este lugar no vamos a encontrar gente? Cuando él llega a ese lugar, lo reciben unos rusos que hablaban inglés, lo llevan al lugar. Él pidió no irse a un hotel ni nada, él pidió primero ir al lugar donde iba a estar la cruzada. Y cuando él llega a ese lugar, él mira todo el lugar amplio, un estadio, y él lo ve bien amplio. Y él decía: Señor, yo sé que tú vas a llenar este lugar. Yo no lo veo, pero tú estás aquí. Antes de que venga la cruzada, ya tú estás aquí. Y dice el hermano Billy Graham que cuando él estaba ahí, él fue conmovido. El Espíritu del Señor conmovió el corazón del hermano Billy Graham. Y ahí él se arrodilló, y la gente que iban con él, aún unas personas que eran soldados que también estaban cerca de ellos, él se arrodilló y todo el mundo se arrodilló. Y él decía: Señor, este lugar tú lo vas a llenar, esta red tú la vas a llenar. Este lugar va a ser lleno de tu gloria, pero va a ser lleno de gente para el reino de los cielos. Y después que él se levantó, se fue. Al día siguiente, que era la cruzada, él llegó temprano. Pasaron todos los hermanos que iban a tocar, una hermana que le acompañó en su ministerio, una cantora, una hermana que cantaba muy bonito, la hermana Ethel Wader. Esta hermana pasó, al rato pasaron otros cantores, otros músicos, y dice que cuando él llega a la plataforma o a la tarima o al lugar alto ese, él se queda mirando la multitud, y venía entrando mucha gente, y él decía: Señor, esta red se va a llenar en tu nombre, porque en tu nombre voy a echar la red. Ya no vamos a ser pescadores de pescado, vamos a pescar almas para el reino de los cielos. Y ahora vamos a lanzar la red. Y en esa primera noche se convirtieron miles de personas a Jesús, porque hubo alguien que le creyó, aleluya. Hubo alguien que no se había quitado el vestido. Pedro se había quitado el vestido, pero vio el milagro. Vio cómo se llenaron las redes de peces. Pero alguien tuvo que decirle: Pedro, es el Señor. A veces alguien tiene que decirle a la iglesia: iglesia, es el Señor. Tú quieres ver milagros, sanidades, prodigios, tienes que acordarte que ahí está Jesús. Hay hogares aquí representados a veces por una o dos personas, pero hay hogares aquí que necesitan ver el milagro de Dios. ¿Cuántos familiares de nosotros no tienen al Señor? Porque si tuvieran al Señor se congregan. ¿Cuántos de nuestros familiares están ubicados en oficios? Porque cuando Pedro se tiró al mar, hermano, permítame declarar algunos detalles del mar, aleluya. El mar es inquieto como los impíos. Pedro se tiró al mar, fue buscando cosas que le pudieran contrarrestar la presencia de Jesús. Porque donde está Jesús, hermano, algo pasa. ¿Qué representa el mar? Representa a un hombre sin fe. Cuando se tiró al mar porque la fe se le había ido. Y a veces nosotros como iglesia se nos va la fe.
hay que retomar la fe, aleluya. La costura de nuestro vestido espiritual tiene fe, aleluya. Cuando se tiró al mar, en el mar hay peligros. Y a veces queremos estar más en peligro que estar delante del Señor. Pero cuando Pedro se tiró al mar, hermano, él trató de cubrir su cuerpo con el mar. Pedro estaba desnudo. Para los que no saben, la ropa y la desnudez son signos de la condición espiritual del hombre. Lo voy a repetir. Cuando hablamos de ropa y de desnudez, estamos hablando de signos de la condición espiritual del hombre. Por eso que cuando el hombre tiene vestido, en el caso del pueblo de Israel, cuando alguien rompía su vestido, desgajaba su vestido, era sinónimo de luto. Era importante el vestido. El vestido tenía un valor como la moneda. ¿Alguien se acuerda de Sansón, que le iban a dar ropas? Varios hombres de Dios que cuando hacían algo del Señor le querían regalar ropas porque era muy valiosa la ropa. La ropa representa las cualidades de la persona, de lo que lleva. Si tú llevas un vestido espiritual, tú vas a tener cualidades espirituales. El que no tiene un vestido espiritual no va a declarar nada, hermano. No tiene nada, como los apóstoles que no tenían nada. Pero el hombre y la mujer de Dios que tiene un vestido espiritual, aunque se manche, el Señor te lo ha dado, aleluya. Ese vestido nos lo dio Jesús. Ese vestido no lo compramos en ningún lugar. Ese vestido nos lo dio Jesús. Y el que no tiene ese vestido se puede hasta mofar de cualquier cosa, pero no tiene al Señor. Qué triste una persona que anda desnuda espiritualmente. Cuando Jesús se transfiguró en el monte aquel, sus vestiduras resplandecieron. Sus discípulos vieron que su vestido resplandecía. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí, Moisés venía resplandeciente. Cuando la iglesia está delante del Señor, cuando la iglesia está frente al Señor, cuando la iglesia está sumergida en Dios, la iglesia empieza a resplandecer. Sus vestidos cambian. No el vestido de afuera. Hay personas que te van a decir, mira, tú eres diferente, tú eres diferente. Tú hablas diferente, porque la persona cuando tiene el vestido de Dios habla diferente, actúa diferente. Gloria al Señor. El Señor te hace resplandecer. ¿Ustedes se acuerdan del rey Saúl? El rey Saúl cambió, mudó, porque el Espíritu de Dios vino sobre él. Cuando el Espíritu de Dios viene sobre nosotros, nosotros mudamos de lo físico a lo espiritual. Ya no somos gentes totalmente llenos de naturaleza, sino también somos gentes espirituales. La iglesia es espiritual. La iglesia no es cualquier cosa. La iglesia tiene el vestido espiritual. Así que cuando el Señor resucitó aquí, aleluya, los discípulos no lo reconocían. Cuando el Señor venga, cuando el Señor llame a la iglesia va a cambiar. De esto que es totalmente corrupto. La carne es corrupta. Por eso que yo me río cuando la gente dice que él es un corrupto, pero no se fija en él. Hay que aplicarle Romanos capítulo 2, versículo 1. Oh hombre, quien quiera que sea, tú que juzgas, en lo que juzgas a otro, tú haces lo mismo. Es corrupto igual.
esta carne es corrupta. Esta carne se enoja. Esta carne tiene malos pensamientos a veces. Esta carne por fuera hace cosas indebidas. Pero esta carne por dentro tiene un vestido espiritual, aleluya. Esta carne por dentro tiene un vestido de Dios. Y es lo que nos hace diferente. Es lo que nosotros nos hace mudar. ¿Alguien sabe lo que es mudar? Cuando yo era muchacho iba al río. Me gustaba agarrar los camarones mudados. Cuando llovía, los camarones mudaban mucho en tiempo de lluvia. No sé si alguien conoce de eso. Y yo me iba para el río. Y allá yo veía las mudas de esos camarones rayados, esos grandes. Veía la muda así en la orilla, porque se iban a mudar en la orilla. Los camarones muy poco mudan en el charco profundo, mudan a la orilla. Las serpientes mudan siempre cerca, donde hay troncos. Porque las serpientes entierran sus colmillos en el tronco y se empiezan a soltar y dejan la muda donde hay un tronco, madera, orilla. Y yo iba a la orilla y cuando veía una muda, aquí debajo de esta piedra hay un camarón. Y cuando metía la mano debajo de esa piedra, para la gente que le gustaba camaronear en el río, eso ya los muchachos no saben nada de eso porque nunca han estado. Pero lo que hemos estado en el río, cuando metíamos la mano así, el camarón estaba suavecito. Y agarrábamos el camarón con la mano, suavecito, hermano. Y el camarón no nos podía morder porque estaba suavecito. Cuando una persona en el Señor, aleluya, tiene que llegar a la orilla, como hizo Pedro y estos discípulos, tuvieron que llegar a la ribera del río, a la ribera del mar, a la ribera del lago. Nosotros tenemos que acercarnos al tronco. ¿Cuánto alaban al Señor? Nosotros mudamos, aleluya. Usted no se da cuenta. Cuando usted cambia, usted empieza a cambiar. Cuando el Hijo de Dios se empieza a mover en tu vida, cuando el Espíritu Santo se empieza a mover en tu vida, el Padre Celestial te empieza a mudar. Y ya tú no eres aquella persona rústica y dura que muerde, sino eres aquella persona suavecita como aquel camarón mudado. La serpiente cuando muda no puede picar. Está suavecita, tú la puedes agarrar, está suavecita. El ser humano cuando tiene a Cristo cambia de muerte a vida, cambia a una vida suavecita, tierna para el Señor. Y el Señor lo va agarrando y lo va transformando de gloria en gloria. Te va poniendo cosas diferentes, aleluya. Gloria al Señor. Por eso que cuando en esta historia el discípulo amado le dice, Simón, es el Señor, se fue al mar, estaba desnudo, perdió la ropa. Simón estaba desnudo. La desnudez es sinónimo de una persona que pierde el pudor, de una persona que ha perdido totalmente el norte. Simón había perdido el norte. Ahora el Señor se había presentado. Quiero que usted escuche esta palabra. Dice que los discípulos empezaron a jalar la red, la trajeron a la orilla. Y dice la palabra que cuando llegaron a la orilla ya el Señor estaba en la arena. ¿Cuántos alaban al Señor? Ya el Señor estaba en la arena. Y dice la palabra que cuando ellos llegaron con todos los peces, dice que vieron unas brasas. Y cuando hablamos de brasa, estamos hablando de la presencia de Dios. Estamos hablando del calor del Espíritu Santo. Estamos hablando de las brasas encendidas del Espíritu. Y dice que vieron unas brasas encendidas. Vieron un carbón ahí, aleluya. Cuando hablamos de brasa, estamos hablando de un carbón que está encendido. Y cuando hablamos de carbón encendido, de algo que no se apaga así nada más, el carbón se mantiene.
Y dice la palabra que vieron unas brasas encendidas. Gloria a Dios. Y encima de las brasas había un pescado. Gloria a Dios. Cuando hablamos de brasas encendidas, estamos hablando de Dios. El trono de Dios tiene brasas encendidas. Gloria al Señor. Pero encima de las brasas había un pez y había un pan. Los peces representan comida. El Señor decía, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Los peces representan amistad. Un pescado representa comida, amistad. Representa volver al norte de Dios. El pan, aleluya, representa la condición espiritual del hombre. Representa comida también. Representa alimento. Cuando hablamos de pan, estamos hablando del mismo Jesús. Gloria al Señor. Así que habían 3 elementos ahí. Ellos lo vieron y ellos se quedaron callados, no dijeron nada. Como ahora ocurre con la iglesia, no decimos nada. Aquí está el Señor, pero por ahora no diga nada, diga amén solamente. Pero el Señor le dice, traigan todos los peces que acaban de pescar, tráiganlo. Si el Señor tenía pescado acá y tenía pan, ¿por qué Él estaba pidiendo los peces? Él le dice a la iglesia, como le dijo a Pedro y a sus discípulos, traigan a la gente acá para que coman. Y dice que subió Simón Pedro. Ya Simón se había puesto la ropa y se puso con todos los demás a jalar la red. Y dice que pescaron 153 peces y la red no se rompió. Era una red vieja y se asombraron que no se rompió. Porque cuando Jesús está, se provoca el milagro. Nada se daña. Nótese algo bien importante, de lo precario. No habían pescado nada en la noche. Se aparece Jesús en la mañana. Da la palabra. Se produce el milagro. Pedro se da cuenta de que estaba desnudo. Se tira al mar. Después Pedro entra a la embarcación y empieza con los discípulos a traer los peces. Y el Señor le dice, traigan todos los peces. Pero el Señor le dice, vengan y coman. Aquí viene la segunda palabra. Vengan y coman. El Señor le había dicho a ellos que iban a sacar peces, pero esa gente estaban agotada. Esa gente estaban trasnochada. Esa gente tenían hambre. Gloria al Señor. Necesitaban alimento. Dice la palabra que cuando el Señor le dice vengan y coman, los discípulos se acercaron. Se produce otro milagro, hermano. 7 personas y con Jesús 8. 7 personas para un pescado y un pan. Se produce otro milagro. ¿Usted cree que con un pescado y un pan comen 7 personas? Se produce un milagro. Ellos se acercan y empiezan a comer. Y nadie pregunta si tú eres el Señor, porque ya en ese momento reconocieron que era el Señor. Estaban callados. Dice la palabra que era la tercera vez que se aparecía a su discípulo. Gloria al Señor. Quiero llegar al punto. Cuando el Señor llega en el momento más difícil de nuestras vidas, cuando el Señor aparece en nuestras vidas,
Cuando el Señor está presente, iglesia, algo empieza a pasar. Nadie se queda tranquilo. Pedro representa la posición de un líder. Pedro representa aquí la posición de aquel que dirige. Llámese en un hogar, llámese en un establecimiento, llámese en una empresa, llámese donde se ponga. Pero cuando el Señor llega, aún toda la autoridad del mundo se sujeta a Jesús. Aún la carne se sujeta. Se sujetan toda autoridad en la tierra. Se sujeta aún el mismo diablo. El enemigo no pudo hacer nada ahí. Porque cuando está Jesús, Él lo llena todo. Cuando está Jesús, hace que se provoquen los milagros. Cuando está el Señor, hace que la gente venga a los pies de Él. Cuando Él dice, tráiganlos. Y Él le dice a la iglesia, Él nos ha llamado a nosotros de las tinieblas a la luz. No porque Él quería llamarnos, sino que hay un propósito. Él fue a buscar a los discípulos en Galilea, pero Él ahora ha llegado aquí buscando discípulos. Si hay alguien que me está escuchando, yo no sé, hermano, por qué. Pero una de las cosas que puedo decir, Él ha llegado aquí a llamar a discípulos. Y Él está presente. Y lo que no era nada lo hace un milagro. Y Él puede hacer, aleluya, que tú y yo podamos comer de las cosas del Señor sin necesidad de buscar nada por fuera, de buscar en el mar, ni de tirarme en el mar. Él nos ha llamado para que podamos comer de las cosas de Él. Y por último, ¿qué puedo decir yo del vestido? Pedro lo había perdido. Pedro se quitó el vestido. Cuando alguien se quita el vestido, perdió su pudor, perdió todo. Pero Pedro después tuvo que retomar el vestido. Así en la iglesia del Señor. Hay momentos que podemos perder. Hay momentos que podemos manchar el vestido. Pero permítame terminar con el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, perdón. En el versículo 7 y 8, y aquí termino en cuanto al vestido. Gocémonos y alegrémonos y démosles gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Me detengo ahí. Su esposa se ha preparado. ¿Con qué se ha preparado la esposa? ¿Cómo entra la esposa en el matrimonio? ¿Cómo entra al lugar donde se va a casar? Tiene que ir ataviada, tiene que ir vestida. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Así que si has dejado de hacer alguna acción buena, es bueno volver a hacer las acciones buenas. Es bueno volver a las cosas del Señor y te vas a dar cuenta. Como dice el libro de Apocalipsis 22, 14, dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar en la puerta de la ciudad.
Aleluya. Pero mire lo que dice el capítulo 7 del mismo libro de Apocalipsis. El capítulo 7, aleluya, del 13 al 14. Entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. El vestido que Dios nos ha dado solamente se puede blanquear con la sangre del Cordero. El vestido que tiene la iglesia no es cualquier vestido, es un vestido espiritual para que aquel día podamos entrar a las bodas como iglesia, como la novia y después como la esposa, con una vestidura de lino fino, limpio y resplandeciente para la gloria del Señor. Dios le ha dado a la iglesia una vestidura para no perderla con cualquier cosa, sino para mantenerla limpia con nuestras acciones delante del Señor. Oremos. Padre amado, gracias. Mil gracias por tu palabra. Y ahora, Señor, nuevamente recibe la gloria, el honor, la alabanza y la gloria nuevamente. Señor, gracias, gracias. Muchas gracias por tu amor y tu misericordia. Amén y amén. Gloria a Dios.